están? Los saludo desde Garden City, Kansas. Y tengo el gusto de estar con Fernando Casanova nuevamente. Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, Fernando. Dios te bendiga, hermana. Me da mucho gusto volver a verte, coincidir contigo acá en Garden City, que visites estos pueblos que quedan muy cerca de donde yo vivo. Y bueno, te quiero hacer unas preguntas, Fernando. Seguro, con mucho gusto. Ajá, te quiero preguntar si alguna vez hubo alguna prédica que te haya costado algún reproche cuando eras pastor pentecostal. No sé si llamarlo reproche, pero sí algunas cosas que me dijeron, señalamientos que me hicieron cuando preparé una predicación acerca de la Madre del Señor. Así la titulé, La Madre del Señor. Me dejé llevar por un libro que se titulaba así, La Madre del Señor, que había escrito un ministro y teólogo luterano que se llamaba Max Turian. Fue un estudio bíblico que él escribió acerca de la Santísima Virgen desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese estudio bíblico me llamó muchísimo la atención. Pensé que era uno de los personajes bíblicos de los que menos se predicaba, o que inclusive no se predicaba, y entonces decidí preparar un sermón. Pero ya el Señor me estaba llamando a la comunión con la Iglesia Católica. Así que yo le presté mucha atención a esa predicación. Y tal vez como lo hice con tanta emoción y tanto fervor, pues entonces como que pudo haber levantado sospecha o resquemor en algunas personas, pero es entendible. Con eso no hay ningún problema. Ok, te quiero preguntar, te quiero platicar. Seguro. Nuestra fe tiene 3 grandes cimientos que son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Sí. Pero a su vez, cada católico debería tener 3 cimientos para su propia fe. Sí. ¿Tú tienes algunos cimientos que hacen de tu fe una creencia inamovible? Sí. Mira, dejándome llevar por la teología bíblica, sabemos que hay, y me he tratado de aprovechar de eso, que hay 3 principales fuentes para el crecimiento espiritual, que son los sacramentos, la oración y el mérito. En cuanto a los sacramentos se refiere, por supuesto, la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la Eucaristía, lo interesante es que se recibe, entre otras muchas cosas, se recibe no solamente la gracia, un aumento de la gracia santificante, por un lado, pero también tú recibes al autor de la gracia. Al autor de la gracia. Recibes la gracia y recibes al autor de la gracia. Participas del sacrificio de la cruz, tienes comunión con Dios nuestro Señor, con los hermanos, con la corte celestial. Bueno, y también otra cosa importante de la Eucaristía es que es la principal fuente del deseo de santidad, y tú sabes muy bien que el deseo de santidad es el primer paso para lograrla. El sacramento de la reconciliación, no solamente para entrar en gracia de Dios si has perdido la gracia por el pecado mortal, sino también porque es una oportunidad y un ejercicio espiritual formidable para un aumento sustancial de la gracia. Un aumento sustancial de la gracia lo que significa es que se intensifica la vida de Dios en ti. Entonces, ese primer renglón, los sacramentos. Luego, la oración. La oración vista como la elevación del alma a Dios nuestro Señor. Eso es sumamente importante, porque si no hay una actitud orante constante, es imposible que tú permanezcas en contacto con Dios nuestro Señor. Eventualmente te vas a distraer. Y tercero, el mérito. Mérito significa tratar de hacerlo todo para gloria de Dios. Tratar de hacerlo todo para gloria de Dios. Eso hace que nuestras obras sean meritorias. No porque merezcamos la gracia de Dios, sino porque Dios ha querido que cuando obramos de acuerdo con Él por amor, Él ha querido retribuirnos.
una vez más, haciendo que crezcamos espiritualmente o ganando más, o para poder llegar con un grado de gloria mayor en el cielo. Si me permites ir para atrás, dije las tres cosas, pero si me permites ir para atrás, tengo que hacerlo porque en cuanto a la oración se refiere, nosotros, lo digo para los hermanos católicos porque van a echar de menos, no habla de la Virgen, pues en cuanto a la oración se refiere, por supuesto, estamos incluyendo a la Santísima Virgen y los actos de piedad. Te tengo que testificar que mi confesor insiste mucho en eso. Mi confesor me dice: Fernando, frente a la tentación, agárrate de Santa María. Aquí donde me estoy quedando, en esta iglesia, en mi habitación, yo ahora estoy cargando un cuadrito de la Virgen de Guadalupe, que es mi advocación preferida, y la tengo al frente. O sea, me levanto, me encomiendo a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen, tú sabes, para tener contacto frecuente con ella y para pedirle que me ayude. Esas son las tres cosas que me estabas preguntando. Ok. El cristianismo siempre ha estado en guerra contra grandes enemigos a lo largo de su historia. ¿Cuáles crees tú que son los grandes enemigos de la iglesia hoy en día? Esto ya lo respondió el Papa Emérito Benedicto XVI. Esto que voy a decir fue una expresión que él hizo en una de las entrevistas que recogió un libro que se llama Luz de las Naciones. El Papa Benedicto ha ido a la médula, ha dicho algo muy importante. Él ha dicho que los peores enemigos que tiene la iglesia no son los que la atacan desde afuera, sino los pecados de nosotros, los católicos. Ese es el peor enemigo. Oye, y es formidable porque realmente el enemigo número único, si vamos a identificar a identificar cómo es que se manifiesta el mal en nuestra vida, siempre es el pecado. Por eso algunos dicen el enemigo número único nuestro es el pecado de nosotros los católicos. Nosotros mancillamos la santidad de la iglesia con nuestros pecados. Por eso es que en cuanto a la doctrina del sacramento de la reconciliación se refiere, una de las razones por las que vamos a un ministro acreditado para confesar nuestros pecados es porque nosotros no solamente pecamos contra Dios, sino que pecamos contra la iglesia, mancillando la santidad de la iglesia. Así que ese me parece a mí que es el enemigo. Ahora, ese enemigo a su vez se manifiesta de muchísimas otras maneras. Por ejemplo, ese enemigo formidable que es el pecado, que por cierto, según San Pablo es algo increíble, es algo formidable, porque el pecado no es una persona, es un misterio, pero actúa como una persona. El pecado, fíjate qué perverso, qué malo es el pecado. El pecado toma ocasión de algo bueno y perfecto como la ley para tentarnos en contra de la ley. Dice San Pablo, nosotros no codiciaríamos si la ley no dijera que es malo codiciar. ¿Por qué? ¿Porque es mala la ley? No, dice San Pablo, la ley es buena, es perfecta, es de origen divino, pero el pecado toma ocasión del precepto para tentarnos en contra de eso. Entonces, como te decía, perdón el paréntesis, ese pecado se manifiesta provocándonos a que nosotros adoremos ciertos ídolos, como por ejemplo, a ver si me acuerdo, Dios mío, el placer, la fama, el poder y el dinero. Son 4 ídolos formidables que, escucha bien, se manifiestan o se aparecen como tentación en la vida de todos nosotros, aunque sea de diferentes formas. Por ejemplo, yo dije ahora mismo el poder. Uno de esos ídolos es el poder. Alguien que nos está viendo diría, bueno, yo nunca me he visto tentado a ser político. Es que esto no se trata de eso. Poder en el sentido, por ejemplo, cuando yo quiero anteponerme a ti, cuando yo me quiero aprovechar de ti, cuando yo quiero tomar ocasión de ti, ¿tú me entiendes? Quiero ejercer poder, quiero imponer mi opinión en detrimento de la dignidad de otra persona. Son tentaciones, son ídolos. Entonces, mira, hermana mía,
nosotros los católicos necesitamos profundizar en estas cosas. Y tal vez yo estoy siendo muy complicado, pero no sé, yo insto a los ministros y a los predicadores, qué sé yo, a las personas que están a cargo de educarnos, que tomen nota de estas cosas y miren a ver cómo la podemos compartir con otras personas, que compartamos con otras personas lo que podríamos llamar la ciencia del espíritu. O sea, el conocimiento de cosas espirituales, pero no cosas etéreas, no que alguien vio que alguien vio en el bosque o que se le apareció una figura en la pared. Cosa contra lo cual tampoco yo voy, ¿verdad? Tampoco voy a ir ni voy a protestar. Pero me refiero a una espiritualidad, a una ciencia del espíritu, o a un conocimiento de las cosas espirituales, pero bien sustentado en la doctrina revelada, en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, como tú bien mencionaste. Esa sería la respuesta. Ok. Tú fuiste pastor pentecostal y seguramente conociste a muchos cristianos de buena voluntad, sí, pero alejados de la verdadera fe. ¿Qué podríamos hacer para que esas personas de buena voluntad descubran la verdad en el seno de la iglesia? Excelente, excelente. Me gusta recomendar 4 cosas. Primero, paciencia. Paciencia. Recordemos que muchas personas lo que tienen en contra de la iglesia no son realmente textos bíblicos, sino nociones equivocadas de lo que nosotros creemos, o también lo que esas personas creen que es la iglesia por el mal testimonio nuestro. Entonces se requiere paciencia, mucho cuidado paciencia. También porque si somos impacientes, los vamos a alejar. Así que hay que tener paciencia. Sabiendo también que según nuestra doctrina, la fe es un don y Dios le da la plenitud de ese don a quien quiere y a quien se dispone para ello. Entonces, si yo me pongo impaciente, lo voy a predisponer, o lo voy a antagonizar, o lo voy a alejar, correcto. Entonces, esto es importante sobre todo en la familia. A veces yo mismo me veo tentado cuando un hijo mío me dice algo, trata de cuestionarme algo que yo creo que es irresponsable o que no me gusta, tiendo a rebatirlo porque tengo la confianza, porque es un hijo mío, porque a mí me corresponde, porque yo tengo la autoridad, y lo que estoy haciendo con eso es alejarlo. Por eso es que yo tengo que tener paciencia. Exacto, ven acá, papito, ven acá. Vamos a salir a tomar un helado, que dicen ustedes, nosotros decimos mantecado. Vamos a ver un partido y luego hablamos. ¿Tú me entiendes? Paciencia, relax. Segundo, formación. Me refiero a ir aprendiendo cada vez más un poquito mejor la doctrina de Jesucristo. Porque recuerda que cuando el Señor los llame, como tú has sido paciente, ¿a quién van a recurrir? ¿A ti? ¿A ti? Entonces es necesario que tú tengas una forma. Y cuando hablo de formación, hablo de un conocimiento, de una perspectiva cristiana católica de verdad. Sólida. Mucho cuidado con tomar una formación no de la fuente de la doctrina, sino de revelaciones privadas que lejos de acercar a las personas, lo que haya sea alejarlos. Por eso es que el Concilio Vaticano II, en el capítulo 8 de Lumen Gentium, advierte casi al final que nosotros los católicos debemos tener mucho cuidado en no hacer y decir nada que induzca a error a los hermanos separados y a nuestra propia feligresía. Hay que ir con los datos certeros. Número 3, testimonio. Que ellos vean en nosotros el mejor ejemplo de un cristiano acabado. ¿Tú me entiendes? Que le modelemos la fe. Sí, ahora, esto es un peligro también. Porque tú sabes, esto no se trata de beatería, ni de santurronería. ¿Sabes? No se trata de fariseísmo, no se trata de querer aparentar. No, tiene que ser un testimonio que surja del corazón, ¿tú me entiendes? De una verdadera y genuina disposición para que impacte a la gente, para que sea de verdad. Porque, mira, créeme, si creemos o no creemos, se nota y se sabe. Por mejor actor o actriz que tú y yo podamos ser. Y número 4, el arma secreta, el Santo Rosario. Al fin de cuentas, hermana mía, nuestra lucha no es contra carne ni sangre,
sino por contra potestades, gobernantes, huestes celestes, dice San Pablo. O sea, esta lucha al fin de cuentas es una lucha espiritual y se gana espiritualmente hablando. Y me gusta recomendar el rosario no solamente porque ha servido a muchísima gente, sino también porque según la tradición, el rosario fue dado de parte de la Santísima Virgen a Santo Domingo de Guzmán como un arma poderosa para la conversión de los que no estaban en comunión con la iglesia. Entonces, hermana mía, considéralo. O sea, esa fue la intención original por la cual la Virgen nos concedió el Santo Rosario a través de Santo Domingo de Guzmán y de su orden de predicadores. Ahora dime tú si ese rosario, con esa intención que fue la primaria, por la cual la Virgen María nos regaló el Santo Rosario, no tiene poder para poder alcanzar a esas personas, para poder motivar a esas personas, para poder ganar a esas personas. La recomendación que yo hago es: incluya todas las intenciones, todas las intenciones que usted tenga. Con eso no hay ningún problema, pero de alguna manera incluya como intención especial la conversión de esa persona con la cual usted está haciendo apostolado. Inclúyala, esa petición o esa intención, en el rosario que usted va a hacer. Y por lo menos el sábado. Digo, ¿sabes? Nosotros no vamos a prescribir lo que la iglesia no ha prescrito, pero si usted se quiere aprovechar de esta arma, de esta maravilla, pues mire, y no estoy hablando del aparato, de las camándulas, estoy hablando de la oración, que es algo espiritual. Pues por lo menos de vez en cuando, por lo menos el sábado, y aquellos de ustedes, ¿verdad?, que quieran aprovecharse de esta oración, miren a ver la forma en que puedan hacerla todos los días. En mi caso, yo que soy un tipo tan ocupado, mira, yo no estoy diciendo que yo sea el gran ejemplo, ni mucho menos. Estoy hablando desde mi experiencia, ¿tú me entiendes? Desde mi experiencia, dando un truquito. Por ejemplo, por la mañana, desde mi casa, de camino a la misa, un misterio. Desde de la misa a la oficina, otro misterio. De la oficina al colegio de los niños, otro misterio. Hay personas también que se les hace más fácil hacer el rosario, como el párroco de esta iglesia. A mí también me sucede. A mí se me hace más fácil hacer el rosario mientras camino. Se me hace más fácil. Si me siento, me distraigo. Si camino, me concentro. Es realmente formidable. Y busque consejo. Y otra cosa que recomiendo, sobre todo a los hombres, en el grupo de hombres que yo dirijo, es que haga bien el rosario de la forma más concentrada. Y si quiere, si se puede, si no hay problema contigo, no le añadas muchas oraciones. Que sea lo más básico posible para que te puedas concentrar el más tiempo posible haciendo las oraciones con calma y concentrándote y meditando los misterios. Por ejemplo, Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Y así por el estilo. Entonces voy a repetir. Primero, paciencia. Segundo, formación. Tercero, testimonio. Y cuarto, rosario. Ok. ¿Tú crees que la apologética también ayude a traerlos como aclarando sus dudas? Sí, seguro. Eso cae dentro de la segunda. Qué bueno que trajiste. Sí, la preparación y la formación. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque la apologética es una materia, es una disciplina, es una ciencia que mira, es una ciencia que te ayuda a aprender y asimilar mejor la fe católica, porque esto es una cosa muy, muy humana, muy de la mente nuestra. Por ejemplo, si yo aquí me pongo a disertar acerca del bautismo, los voy a aburrir a todos. Ahora, si yo parto de un cuestionamiento, de una pregunta, de una duda, por ejemplo, Fernando, hay hermanos cristianos o hermanos evangélicos que no practican el bautismo de infantes. Nosotros los católicos y algunos hermanos, algunas denominaciones protestantes practican el bautismo de infantes. Entonces, ¿por qué nosotros bautizamos niños cuando hay otros cristianos que dicen que se debe bautizar de adulto? Por ende, entonces yo tomo ocasión, ya aquí interesaste en la cosa, ya aquí polarizaste el asunto. Entonces yo, a partir de esa pregunta, me planteas algo muy interesante y yo le doy respuesta. Entonces, ya con la pregunta, ya la gente se interesó. Y ya con la respuesta, cuando estoy atendiendo a un tema más específico y más práctico, pues entonces llamo mucho más la atención de la gente. Y cuando se estudia la doctrina a partir de la apologética,
por eso mismo es más fácil asimilar los contenidos y la doctrina. Ok, hay un auge en los esfuerzos apologéticos, pero por parte de los laicos principalmente. Sí. ¿Crees tú que se necesitan más obispos y sacerdotes haciendo apologética? Mira, la apologética antes era una materia fundamental, era imprescindible en los seminarios. Ahora, luego hubo el auge de una rama de la teología que se llama teología fundamental. O sea, la teología fundamental como que tomó eso de dar razones de nuestra esperanza, de llegar al mundo mediante un diálogo, etcétera, atender una exposición de los elementos más básicos de la fe para hacerlo más entendible, etcétera. Pero esa teología fundamental, que es muy buena, me gustó mucho cuando la estudié en la Universidad de los Dominicos, no se da tanto a nivel popular, o es más difícil presentarla a nivel popular, que es el nivel que más rendimiento nos da y más fruto puede dar a la iglesia. No sé si me entienden. La teología fundamental se ha quedado mucho en el ámbito académico, y es bueno, es chévere, pero para que esa exposición o defensa de la fe llegue a la gente, es necesaria la apologética de antes, la que parte de preguntas, cuestionamientos, retos, problemas, ¿me entiendes? También la apologética de antes era, ¿cómo decirlo? Era menos disimulada. Los teólogos católicos que me están viendo y escuchando no se molesten conmigo. No estoy diciendo que estén mal. Lo que estoy diciendo es, hermanos teólogos, que como ustedes saben, la teología fundamental es muy académica, y por ser académica se da con un diálogo con el mundo que trata de ser demasiado dialogal, y de hacer demasiados consensos con el mundo. Y eso, en mi opinión, con el debido respeto, no es tan acertado. Así que a mí me gustaría hacer un llamado para que, siguiendo con la teología fundamental, por ejemplo, también haya algo de apologética. Defensa de la fe católica de forma directa, sin mucho disimulo, y lo bueno de la apologética también es que demuestra por el lado de quien hace apologética entusiasmo de la fe, entusiasmo. ¿Por qué tú crees que la apologética tiene tantas personas interesadas? A veces la hacemos bien, a veces no la hacemos bien, pero genera mucho entusiasmo porque es que interesa. Y la gente, cuando se le da apologética, aprende la fe. Con respecto específicamente al presupuesto de tu pregunta, gracias a Dios hay algunos sacerdotes que incluyen como parte de su ministerio un acento apologético. Un acento apologético me refiero a que no siempre, o sea, una homilía no es una cátedra de apologética, pero incluyen de alguna manera el acento apologético, dejan ver algo responden. Y de parte de los obispos también estoy seguro que hay obispos que yo de hecho sigo algunos cuantos obispos por Twitter que tienen ese mismo acento apologético. Y nada, esa sería entonces parte de la respuesta, ¿no? Motivarles para que lo hagan. Ok. Los jóvenes de hoy están siendo atacados desde muchos frentes, haciéndoles caer en graves errores doctrinales y morales. Ellos son muy susceptibles a ser engañados. ¿Qué debemos hacer para proteger a los jóvenes de tanto ataque ideológico y moral? ¿Cómo protegerlos? Mira, qué pregunta, hermana. Mira, no, pero yo he estado, créeme que yo le he estado dando vuelta al mismo problema, porque yo tengo adolescentes, yo tengo adolescentes, niños adolescentes, hijos adolescentes. Mira, el problema que estamos teniendo, mira, vamos a ir al grano. Yo no puedo responder ese problema
criticando lo que hacen los medios de comunicación. Sí, hay que criticar lo que hacen los medios de comunicación, lo que quieren instaurar los políticos mediante un totalitarismo gubernamental para imponernos ideología de género y esas cosas. Tú sabes, la frivolidad de la farándula, todo eso es un problema y es real y hay que atenderlo. Pero esas cosas imperan. ¿Y qué puedo hacer yo como padre para que dejen de imperar? Para que dejen de imperar. Tal vez no mucho, hombre, por supuesto, expresarme, están los medios electrónicos y ese tipo de cosas, y eso hay que hacerlo. Pero en mi casa, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo en mi casa? Cuando yo soy un indiferente, por ejemplo, cuando un hijo mío me quiere plantear el tema y yo no le hago caso, o le refiero a una fuente nada más. ¿Tú me entiendes? Entonces, primero, tengo que conocer esas frivolidades, esos ataques, esas inmundicias, esas perversidades. Hay que conocerlas. Y conocer la estrategia, escúcheme bien, y conocer la estrategia política que está detrás de todo eso. O sea, por ejemplo, siendo franco contigo, la estrategia del movimiento feminista radical no es la liberación de la mujer. Ellas trabajan en Occidente, donde ya se liberaron hace tiempo. Si la estrategia es liberar a la mujer, ¿por qué no se van a la... ¿cómo le llaman estos medios míos? A las oficinas del gobierno central de Irán. A la embajada. ¿Por qué no se van a la embajada de Irán a protestar contra ellos? ¿Por qué ¿por qué nos queman nuestras iglesias? ¿Por qué no queman una mezquita? Por ejemplo. O sea, ¿por qué no protegen a una mujer que es violentada por un hombre cuando esa mujer resulta que no cuadra con la perspectiva izquierdosa de estas feministas? Por decirlo así francamente. ¿Por qué? Porque la intención no es una intención liberadora desde el punto de vista humano. La intención es política. Por eso es que ese mundo hay que conocerlo. Y me gusta recomendar, si tú me lo permites, yo sé que este es tu medio, pero tengo que hablar. Miren, apunten el nombre. Agustín Laje, argentino. Comiencen por ahí. Ya con Agustín Laje van a ir teniendo contacto con otros señores y señoras que le van a ayudar a entender bien el espectro ideológico de esas cosas que tú mencionas en la pregunta y que pueden ser tan dañinas para nosotros. Así que ese sería el primer paso. Conocer ese mundo. Y segundo, estar disponibles y dispuestos para ayudar a nuestros muchachos. Voy a terminar ahora de responder la pregunta con la siguiente manera. Una de las formas de mostrarnos interesados por las cuestiones de los muchachos es ir a atender la superficialidad de esos argumentos. Eso es una recomendación que estoy haciendo que a mí me ha servido mucho. Cuando uno entiende la superficialidad de esos argumentos, es más fácil para ti expresárselo a los muchachos. Por ejemplo, lo que yo acabo de decir. Por ejemplo, cierta tendencia ideológica trata de presentarse como un medio de liberación de la mujer. Y ya nosotros sabemos que eso es una superficialidad religiosa, puesto que lo que quieren no es humano, sino ideológico. Buscar la instauración de un poder político. No sé si nos fuimos de la religión, pero es que no nos fuimos de la religión. No nos fuimos de la religión porque esto es importante. Porque mira, una de las estrategias del diablo en contra de la humanidad es atacar la familia, animalizar la familia. ¿Tú me entiendes? Por eso es que el diablito comenzó malversando el concepto del amor. Lamentablemente, algunos cristianos tienen una noción del amor mundana. El amor es un sentimiento. Pero si se aman, ¿cuál es el problema? Y ahora tenemos unos señores que dicen estar enamorados de sus perros. Hay una señora que dice que se casó con un edificio.
¿Tú me entiendes? Y hay quienes están diciendo, con un árbol. Sí, increíble, increíble. En Estados Unidos ya hay gente que comenzaron litigios legales para llevarlos a la Corte Suprema, reclamando el derecho de casarse con ay, Dios mío, qué cosa increíble. En Canadá, un hombre de 54 años ahora se autopercibe como una niña de 6 años. De 6 años. Y como ahora, no, una niña. Y como ahora es una niña de 6 años, pues resulta que no tiene que pagarle pensión a sus hijos, porque total es una niña de 6 años. Es cosa increíble. En Argentina, las mujeres se retiran a los 60 y creo que los hombres a los 65. Pues este hombre no quiso esperar a tener 65 años. Así que a punto de cumplir los 60 se autopercibió mujer. Y lo retiraron. Esto es increíble. Es una cosa bárbara. O sea, yo digo que soy Napoleón y me encierran en un manicomio. Digo que soy mujer y me aplauden y me reconocen y me pagan la transformación para que me hagan las operaciones y la descarga hormonal correspondiente. Es algo increíble. Pues nada, yo sé que lo estoy poniendo de forma jocosa. No quiero que nadie se sienta mal, pero la pregunta es buena. Y nada, interésese, hermano y hermana, porque a usted le toca defender a su familia. Ok, Fernando, en Gálatas 1:10 dice, ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o los hombres? Cuando alguien te hace una pregunta y tú sabes que vas a lastimar a alguien con la respuesta, ¿prefieres quedarte callado o decir la verdad? La espiritualidad católica responde a eso hablándonos de la rectitud de intención. Mira, la única solución para atender ese problema es la rectitud de intención, para lo que se requiere examen de conciencia y una espiritualidad profunda. Lo que tú y yo tenemos que ver es aquí adentro, en lo más recógnito de mi ser, en lo más profundo de mi corazón, en la última entretela de mi alma. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me mueve? Tú sabes, examinándote muy, muy, muy adentro. No lo que yo digo con la boca. No, muy adentro. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué carencias yo tuve? ¿Qué reconocimiento yo quiero lograr? ¿Tú me entiendes? ¿Qué atención yo estoy buscando? ¿Acaso estoy procurando algún tipo de polémica para recibir el reconocimiento y el respaldo de ciertas personas para yo sentirme mejor? Examinarme. O sea, ver, ¿qué me mueve? ¿Qué me mueve verdadera y realmente? Cuando atendemos a la rectitud de intención, hermana mía, lo que nos sale exteriormente siempre es conveniente. Siempre es conveniente. O sea, nada, esa sería la respuesta. Rectitud de intención. Pero hermana, es que es peligrosa la respuesta que estoy dando también. Porque es que esto no lo puedo resolver con una explicación. Esto tiene que ser un ejercicio honesto, profundo, delante del Señor. ¿Tú me entiendes? Viendo que es lo más hondo, lo más... Por ejemplo, mira, yo no te quiero poner a ti como ejemplo, pero... es más, no te pongo como ejemplo. No, sí. pero es que como tú eres mi hermana y eres mi amiga, yo sé que la fe católica para ti ha sido importante desde niña. Y que una persona que tú amaste con toda tu fuerza, que fue tu papá, te movió, te movió, te inculcó. O sea, y cuando yo veo en ti, cuando tú practicas y tú compartes tu fe, tú lo haces porque lo recibiste de una persona que te amó y de una persona que quería para ti lo mejor. ¿Tú me entiendes? O sea, cuando tú compartes y defiendes la fe católica, es producto de un amor que hubo en tu vida y esa persona te amó tanto que te quiso dar lo mejor de él, que fue la fe. Entonces, eso es a lo que yo me refiero.
estar bien motivado. ¿Qué es lo que me mueve? El amor, la pureza del evangelio por amor a Dios el Señor. Ese tipo de cosas. Ok, Fernando, hay teólogos católicos que están en contra de la apologética y tú has logrado unir las dos cosas para usarlas a favor de la enseñanza. ¿Cómo lo has logrado? Rayos. Rayos es una expresión puertorriqueña. Rayos. 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 Mira, ok. Yo no, ok. En mi caso personal, yo parto primero de la doctrina. De la doctrina. Y analizo las reservas que hay en contra de esa doctrina. O sea, yo no parto de las reservas. Yo parto de la doctrina. Y examino qué reservas hay en cuanto a esa doctrina se refiere. Para entender la doctrina yo necesito teología. Y para poder explicarlo bien, yo necesito la apologética. Esas son las dos formas en las que lo he unido. Cuando yo preparo una conferencia o una predicación, yo siempre parto de la doctrina. Y con la fuente que ya tú mencionaste, por ejemplo, la Sagradas Escrituras, que es el testimonio primario de la revelación, por supuesto, la Sagrada Tradición, y todo esto a la luz de la autoridad apostólica delegada por el Señor a través del magisterio pontificio. Entonces, esa es la doctrina. Luego, entonces, ¿qué reservas hay? ¿Qué preguntas hay? ¿Qué cuestionamientos hay? ¿Qué ataques hay? ¿Tú me entiendes? Y esa es la forma en que he combinado las dos cosas. Por lo menos los sacerdotes que han estudiado teología saben de lo que estoy hablando. Ok. ¿Cómo le hace Fernando Casanova para que en medio del bullicio encontrar un momento para la oración e incluso para visitar el Santísimo? Eso también responde la espiritualidad católica, la rica tradición espiritual y mística de la Iglesia. Eso se hace a través de un resorte. Los teólogos le llaman a esto un resorte. O sea, es un medio que te ayuda para lanzarte, para moverte. Me refiero al plan de vida. Al plan de vida. Una persona que tome en serio estas cosas no puede dejar su espiritualidad a la improvisación. O sea, me refiero a lo siguiente. Si yo oro cuando me dan las ganas, o cuando tengo tiempo, o cuando me parece, estoy demostrando que cada vez voy a tener menos interés y menos ganas y menos tiempo para orar. Por lo tanto, yo tengo que, perdona la palabra, yo tengo que obligarme, o yo tengo que disponerme. ¿Cómo lo hago? El plan de vida. ¿Qué es un plan de vida? Un plan de vida es un régimen de oración y ejercicios espirituales diario, semanal, mensual y anual. El plan de vida, creo que fue San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, que él decía, yo sé que puede sonar difícil para algunos hermanos, pero entiéndalo desde una perspectiva justa. Él decía, haz tu plan de vida y te garantizo el cielo. ¿Por qué? Porque el plan de vida, entre otras cosas, es también procurar un contacto más certero y más honesto con Dios nuestro Señor. Un plan de vida incluye para que tú estés siempre en gracia de Dios. Desde esa perspectiva, si tú cumples con tu plan de vida, eso te garantiza muchas cosas y te dispone a cumplir con tus ejercicios de piedad. Ok. Uno puede, para responder a la pregunta, uno puede poner como parte desde el plan de vida una norma que incluya la visita al Santísimo Sacramento. Hay algunas personas que lo hacen diariamente. Una visita de unos minutos para saludar al Señor, para contemplar su presencia, etc. Hay otros que hacen una hora de adoración del Santísimo Sacramento. Hay otros que han tomado solamente el día jueves, para tomar un tiempito, para detenerse en la iglesia y estar a solas, junto al sagrario, contemplando, aprovechando la presencia real del Señor
en la Eucaristía. Así que para responder a la pregunta, esto se puede lograr a través de un plan de vida. Y un plan de vida es, repito, un plan de vida es un régimen de oración y ejercicios espirituales diario, semanal, mensual y anual. Hoy, ¿qué voy a hacer y a qué hora? Por ejemplo, levantarme siempre a una hora fija. Tan pronto me levanto, encomendar el día al Señor. Hacer un ratito de oración mental por la mañana. Decir el Ángelus a mediodía. Hacer unos minutos de lectura del Evangelio por la tarde. Y así por el estilo. El rosario durante el día. Jaculatorias a Dios nuestro Señor. Examen de conciencia por la noche. Esto es solamente un ejemplo. Durante la semana, confesión sacramental el martes. Visita el Santísimo Sacramento el jueves. El rosario el día sábado si no lo has hecho. El domingo meditar el credo. Mensualmente, digamos, una limosna. O la confesión sacramental si lo dejas para el mes. Anualmente, varios días de retiro o de ejercicios espirituales. Cosas así por el estilo. El plan de vida. Ok. Fernando, algunos dudan de tu testimonio de conversión al catolicismo, argumentando que nunca has mencionado el nombre de tu ex iglesia, para ellos poder verificar la autenticidad de tu testimonio. Incluso he escuchado yo últimamente algunos que afirman que la iglesia te pagó para que mintieras con tu testimonio y de esta manera atraer adeptos a la iglesia, en una iglesia que supuestamente está en decadencia. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? La Santa Madre Iglesia Católica me financia. O sea que yo formo parte de la cúpula del Vaticano y quizás formo parte del complot que tiene la Iglesia Católica para dominar el mundo. ¡Wow! ¡Qué cosa increíble! ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué mucho poder me dan! No, hombre, no, por supuesto que no. La gente tiene que entender que algo no es cierto porque alguien lo diga. O sea, la luna no es de queso porque yo lo diga. O sea, en segundo lugar, yo hice un video recientemente explicando todas estas cosas. Y les advierto que puedo hacer 1000 videos más. Y siempre, no, pero que me parece. No, pero que mira, por ejemplo, un hermano no tenía nada que decir acerca del video y dijo, deje de estar bebiendo tanto porque se le nota en la cara que usted es un borrachón y que vaya al médico porque usted tiene, ¿qué creo que dijo él? ¿Qué sé yo? Una cosa increíble. Otra hermana me dijo que no creía en lo que yo decía porque yo no soy el mismo que cuando comencé a testificar, porque hace 15 años atrás yo lucía más joven y ahora luzco más viejo. ¡Ay, mi madre, Señor! O sea, siempre, 15 años después, sí, porque ella decía que en Cristo tenemos vida nueva y renovada y qué sé yo. Bueno, siempre le van a buscar la quinta pata al gato. Refiéranse al video. Tal vez, miren. Ayer salió. Sí, ayer salió. Ok. El pastorado a nivel parroquial fue en la Iglesia Evangélica Unida, que es la única iglesia evangélica unida que hay en la carretera 167 entre el sector La Alhambra, eso son un par de cuadras, entre el sector La Alhambra y el Shopping Center Victoria. De Bayamón a Comerío, a la derecha, después del sector La Alhambra, inmediatamente a la derecha, ahí en la esquina, una iglesia que dice Evangélica Unida. Ahí está. Ahora, una cosa que me preocupa es que, y me preocupa, te voy a decir por lo siguiente. Cuando yo estaba allá, yo me enamoré de un ministerio pastoral hermoso, que es el ministerio de capellanía. Esa era mi pasión. Porque hay muchos ministros que ocupan puestos en las iglesias. Pero ministros, pastores, que hagan trabajo pastoral, por ejemplo, en un hospital, atendiendo enfermos, consolando familias, haciendo apostolado con médicos, ¿me entiendes? Cerrándole los ojos a los difuntos, ¿entiendes? Acompañando a las familias después de perder a un familiar. O sea, muy pocos.
Y yo vi en ese contexto una gran oportunidad para servir y acercar gente a Dios nuestro Señor. Por eso es que no solamente participé de algunos de esos ministerios, sino que los ¿cómo diría? Ayudé para armarlos y también para guiarlos, para coordinarlos. Porque es realmente formidable y me duele porque hay muy buenos capellanes evangélicos y católicos también. Hay unos sacerdotes católicos que son realmente formidables en los hospitales. Allá tú los ves haciendo la unción de los enfermos y con esa disposición, predicando, dando conferencias, haciendo la misa en las capillas, algo formidable. Y que no se aprecie el trabajo de esos hermanos, pues realmente me duele. Y otra cosa importante es que se le resta importancia a la enseñanza. Por ejemplo, decir por ejemplo, si esta persona a lo que se dedicó siempre fue a estudiar, o sea, como si nada, fue a estudiar, ¿tú me entiendes? Y todo es intelectual, y todo le viene de la cabeza, y su experiencia se basó en libros, y por ahí por el estilo. O sea, se agarran de cualquier cosa. Y yo con esto, o sea, miren, y yo con esto, y te agradezco mucho la pregunta, yo no sabía la pregunta, pero te la agradezco, porque todo esto me da pie para decir lo siguiente. Debemos enfocarnos en el mensaje. Yo no soy quien, pues yo no soy Dios, yo no soy quien para hablar de las motivaciones de cada cual. Pero yo sí tengo que atender las motivaciones que yo tengo. Y tengo que enfocarme en el mensaje, en el ideal, en el evangelio. ¿Tú me entiendes? En mi fe, en la evangelización. Yo tengo que concentrarme en eso. Yo no puedo basar mi trabajo, no es que no lo haga, es que no es que no lo he hecho, o no es que lo haría en el futuro, es que yo no puedo basar mi trabajo en reaccionar. O sea, imagínate, por ejemplo, yo estoy preparando ahora mismo una serie de videos acerca de un tema. Imagínate que yo tome ese tiempo para estar pendiente a los medios electrónicos y para estar respondiendo. Y además de eso acarrea un peligro, y con esto termino la respuesta. Eso acarrea un peligro, y es que si yo me preocupo por estar respondiendo a cosas que se dicen acerca de mí, eventualmente yo podría estar concentrando mi ministerio en mí y resintiéndome demasiado por lo que me pasa a mí y por lo que dicen de mí. Entonces, no, enfocado en el mensaje. Además, porque sé que la gran mayoría, y esto me ha dado mucha satisfacción, la gran mayoría de los hermanos, protestantes y católicos, saben lo que hay. Y cuando digo que saben lo que hay, es que la gran mayoría de los hermanos evangélicos y católicos presumen la buena fe de uno. Y nada, eso. Deja ver qué más. Nada, eso es lo que tengo para decirte. Hay que enfocarnos en la evangelización, hacer lo que podamos y nada, echar para adelante en el nombre del Señor. Ok. Bueno, Fernando, pues ya para terminar, te quiero preguntar. Sí. Te quiero platicar. Tengo un amigo teólogo, se llama Jaime Velázquez. Él siempre me ayuda, me saca de apuros, me ayudó con estas preguntas. Saludo, hermano. Jaime Velázquez. Bueno, te quiero preguntar, ¿cuál fue tu mayor travesura de niño? No sé si decirlo, Dios mío. No sé si decirlo. Mira, mi mayor travesura de niño, bueno, vamos a decirlo. Es que lo primero que se me vino a la mente fue algo terrible, que me buscó problemas con la justicia. Así, este hermano tuyo se las trae. No, pero fue un juego de niños que terminó en un incendio. Pero fue algo de niños.
Los bomberos y la policía entendieron. Platícanos. Sí, no me atrevo. Le dijeron a mis papás, cuídenlo mejor y paguen los daños. pero ya pasó. Pero mira, hay algo simpático. Yo creo que esta es la primera vez que lo digo. Mira, yo tenía 5 años de edad. 5 años de edad. Y entonces yo me levanté creo que fue un domingo por la mañana, y pongo el televisor para ver los cartoons, los dibujos animados. Las caricaturas. Pero ese día, no sé, el canal estaba puesto, sintonizado en otro lado, y lo que apareció fue la Santa Misa. La misa televisada. Yo tenía 5 años de edad. Y cuando se abre el televisor, el sacerdote estaba en el momento de la consagración. En el momento de la consagración, dijo las palabras consagratorias y levantó la sagrada forma. Y yo me quedé, yo así, porque yo como que lo identificaba con la cena del Señor que nosotros practicábamos, porque yo nunca había sido católico en mi vida. Y me quedé fascinado. Entonces después era una misa bien hecha. Por eso es que le digo a la gente, hay que hacer bien la misa. Hay que hacer bien la misa. Porque la misa tiene poder. Jesucristo es el verdadero sacrificio del Señor. Y aquel sacerdote, mira, se notaba, y aquella gente con aquel fervor y aquella solemnidad. ¡Ay, qué maravilloso! Y entonces prosiguió la misa y aquello me capturó. Creo que el Papa Emérito Benedicto habló de ello en una vez, y que lo recogió en la revista Time, cuando hablaba de que la Iglesia Católica de rito latino y rito oriental estaba atrayendo a algunas personas con mucha profundidad espiritual, precisamente por la belleza de la liturgia y la solemnidad y ese tipo de cosas. O sea, personas que, bueno, en resumidas cuentas, yo tomé por costumbre por la mañana, los domingos, por la mañana tempranito, antes de ir a la iglesia, yo trataba de sintonizar la Santa Misa. Y la travesura, entre comillas, se refiere a lo siguiente. Detrás de mi casa había un banco de madera. Así que yo le pedí a mi mamá que me diera como un mantelito. Así que yo puse el mantelito sobre el banco. Me puse 2 velas que no me dejaron encender por lo que ya tú sabes. y entonces invitaba a las hermanas mías para que fueran. Yo pensaba, o sea, yo realmente no sabía todo lo que sabe de la misa. Yo quería hacer lo que hacía aquel señor por la televisión. Entonces invitaba a las hermanas mías para mi misa y ellas no querían ir. Pues entonces me inventé, por obleas, me inventé unas galletas de vainillas hermosas, riquísimas, que se llamaban María, se llamaban aquellas galletas. Y entonces le dije a mis hermanas, vengan aquí atrás a jugar conmigo que les voy a dar galletas. Y allí iban mis hermanitas. Y yo les daba la comunión, que era un pedazo de galleta de vainilla. Y esa fue entonces mi, entre comillas, travesura. Y esto lo digo también para motivar a los hermanos católicos a que presten mucho cuidado a la celebración de la misa y lo hagan bien, con mucho respeto, con mucha devoción, porque ustedes no saben la idea que están capturando y el deseo de santidad que están creando en muchos corazones. Ok, Fernando, pues te quiero agradecer mucho tu tiempo para esta entrevista. Tú sabes que te aprecio mucho y te admiro mucho también. Y me gustaría que envíes un saludo a las páginas que administro, que Seguro. Es Católico Defiende Tu Sí, Fe. yo te sigo, mija. Yo te sigo. Católico Defiende Tu Fe. Conoce y defiende tu fe católica. Seguro. Conoce tu fe católica. Y bueno. Seguro. Seguro. A ustedes que de alguna manera mediante esos medios están en sintonía con mi amiga, mi hermana y colega. Les quiero felicitar por el buen gusto que tienen y les invito a que permanezcan en sintonía y en contacto con mi hermana. Ustedes la conocen a través de los medios, yo la conozco personalmente y yo sé que número uno, materialmente hablando, ella no necesita esto. Esto representa para ella una inversión grande de tiempo. No voy a darte mucha, ¿tú me entiendes? Porque a ti no te hace falta ni lo necesitas, pero es bueno que ellos sepan
que tú no necesitas de esto para vivir, que tú vives muy bien con lo que haces, y que te va muy bien con lo que haces, y que lo que te mueve es una disposición, es un amor por Dios nuestro Señor, por el Evangelio, por la iglesia y por nuestra doctrina. Así que aprovéchense de esas virtudes de mi hermana y del conocimiento que ella adquiere mediante tanto estudio y tantos contactos que realiza con algunos colegas nuestros. Así que sean listos. Dios les bendiga. Gracias, doña Susi. Saludos para mi amiga Marisol, que nos está haciendo el favor de... Marisol, la tenemos ahí a ti de trípode. De trípode. Así es el trípode más bonito que yo he visto en mi vida. Bueno, saludos a todos. Gracias. Bye, bye.